Trini Arce. Le damos el audio a Trini y te recibimos. Hola, buenas tardes a todos y felices cuentos, porque como decía Jorge Díaz, contar un cuento es un milagro. Mi cuento se llama La música 2, de Eduardo Galeano. En la oposición. Era un mago del arpa, allá en los llanos de Colombia. No había música sin él. Para que hubiera música real, tenía que estar Mesé Figueredo, porque tocaba el arpa con sus dedos bailanderos que alborotaban los aires y hacían caminar intensamente las piedras. Un día iba Mesé, a lomo de mula, camino a una boda, cuando de pronto lo asaltaron unos ladrones. En una mula iba Mesé, en otra iba el arpa. De pronto se abalanzaron sobre él y lo mataron a golpes. Al día siguiente alguien lo encontró así tirado en un sendero al borde del camino. Era un trapo de barro y sangre. Y con un resto de voz, Mesé dijo: me llevaron las mulas. Y dijo: y me llevaron el arpa. Y con un hilo de voz volvió a decir, pero tomó aliento con fuerza. Esa piltrafa humana tomó aliento y se rió y dijo, en medio de la baba y de la sangre que le chorreaba por todos lados, pero no lograron llevarse la música. ¡Bravo! 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 Bien, Trini. Gracias. Muchas gracias, Trini. Contanos, por favor, quién es el autor y el título de esta historia. Se llama La música 2 de Eduardo Galeano, que es uno de mis autores preferidos. Bueno, Trini, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos de tus múltiples obligaciones y también noticias lindas familiares, ahí recibiendo a la nietita, pero así todo, con mucho trabajo familiar, Trini estuvo hoy aquí contando cuentos. Muchas gracias, Un placer. querida nueva amiga de los placer. cuentos que tenemos y compañera de los cuentos. Voy a volver a silenciar a los participantes y ahora nos vamos hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le estoy dando el audio a la segunda de las narradoras. Tenés que aceptar, Graciela, el audio. Vamos hasta el barrio de Palermo y ahí ya la tenemos a ella. Le damos la bienvenida a Graciela Fernández. ¿Empiezo? Sí, por favor. Ah, no, porque como te estaba viendo a vos y no aparecía yo, por eso te preguntaba. Escuchamos. Bueno. El cuento mío es de Juan José Millás y se llama Días de Bronca. O sea, en este cuento hablo de mi mamá. En realidad, o sea, sí, yo escucho mucho radio, quizás demasiado. Y esto debe ser algo que heredé de mi mamá, porque mi mamá tenía una radio en cada habitación y ella lo utilizaba para descargar sus broncas, ¿no? Por ejemplo, cuando se enteraba que una chica se había enamorado de un tipo, le decía, pero ¿qué le ves a ese hombre? Que no vale nada, que esto y que el otro. Mi papá, que escuchaba eso, decía, ¿qué me habrá visto? Supongo yo, ¿no? Que decía, no lo decía, me lo imagino, ¿no? ¿Qué le habría visto mi mamá a él? Porque por momentos estaba regio, que lo quería muchísimo, y por momentos lo maltrataba. En mi casa nunca se escuchó música clásica, porque obvio, con la música clásica era difícil pelearse. Mi papá
siguió sin hablar, ¿no? Hasta que llegó a no hablar por completo. Mi mamá aprovechaba esa situación. Entonces le decía, ¿a dónde querés ir? ¿A la playa o a la montaña? Y como mi papá no le contestaba, ella decía, bueno, como el que calla otorga, vamos a la playa. En otros momentos, como él no contestaba, ella le decía, bueno, si no quieres hablar, no hables, porque me doy cuenta que estás pensando una estupidez. Con el tiempo yo me fui de casa, pero igual iba a comer día por medio, a veces una vez por semana. Y ellos compraron un televisor. Supuestamente con el televisor las cosas podrían cambiar, pero no. Mi mamá se enfrentaba al televisor y decía, no, es muy bonito lo que dijiste, muy inteligente, pero no me vas a engañar, porque la cara es el reflejo del alma. Bueno, así pasó el tiempo y yo cuando lo veía, mi papá pensaba que qué fuerza de voluntad tenía, porque mi papá, por ejemplo, casi no caminaba, casi no comía. Es más, dejó de fumar que para él era algo esencial. Y entonces mi mamá, que siempre lo había perseguido porque fumaba, empezó a fumar ella. Se hizo adicta del Marlboro. ¿Y qué hacía? Le tiraba el humo a la cara para ver de contagiarlo, pero nada. Él no era como si no lo sintiera. Es más, como si no sintiese a veces tampoco las noticias. A veces había noticias terribles y él imperturbable. Bueno, pasado un tiempo yo me puse a pensar, ¿no? Si realmente lo que mi papá tenía era tanta fuerza de voluntad o lo que tenía era pereza. Pereza para hablar, pereza para moverse, pereza para fumar y es más, pereza para morirse. Pero bueno, digamos como la biología no atiende estas cosas, un día estábamos comiendo los tres y él de pronto empezó a agonizar. Y entonces mi mamá le decía, ¿qué te pasa? Decime, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? Él nada, hasta que expiró. Y ahí mi mamá le dijo, ¿qué te crees? Que porque no me contestes nada, no me doy cuenta de que estás muerto. ¿Es todo? Ese es el cuento. Muchas gracias. De Muchas nada. gracias. Ahí estamos dándole a todos el audio. Gracias, Graciela. Muy bueno. Te preguntamos, Graciela, el título del cuento, por favor. Días de bronca. Días de bronca. Bien, Claro, porque sintetiza la madre se la pasaba con bronca, con la radio, con la televisión. claro. Dijiste que era de Millás este cuento, ¿no? Sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias entonces por contarnos esta historia, Graciela. Bueno, vamos a la próxima narradora. Yo lo que le voy a pedir, porque no la ubico ahora en la sala, es a Silvia que por favor levante la mano. Si no, pasamos al próximo Acá narrador. estoy. Hola. Hola, ¿me escuchan? Ahí estoy viendo que. Ahí te ¿Ahí veo, me Silvia. ves? Ahí te veo. Bien, vamos a silenciar a todos y recibimos a Silvia Miraldo desde la ciudad de Lanús. Así que ahí te damos el audio, Silvia. Espérate que me voy a ver. Bueno, cuando la mujer comenzó, ¿me estás escuchando? Perdón, no sé si me escuchan. Sí, sí. No, espera, Silvia, ahora se te fue de nuevo. Ahí te doy el audio, a ver. A ver, un poquito más. Ahí estamos. Ahí estoy, Ahí perfecto. estamos. Te escuchamos.
Cuando la mujer comenzó con los dolores de parto, dejó la casa y fue a buscar a la comadrona. Con cada contracción ahogaba un grito y se secaba el sudor con el ruedo del vestido. Llegó a la casa de Asunción a las 2 de la tarde, plena siesta, lo que le costó levantar a esa mujer, pero así somnolienta como estaba la comadrona, puso a calentar agua, desenroscó el ovillo de hilo que pendía de un clavo en el techo y le servía para atar los ombligos. La acostó sobre una mesa de madera con las piernas abiertas y al tercer pujo nació la niña. A la hora que salen las iguanas, hora de la siesta. Y esas palabras le quedaron grabadas a la parturienta. Porque su hija fue siempre flaquita, escurridiza, inquieta. En la niñez jamás jugó con muñecas, siempre con sapos y ranas que encontraba en el jardín. Le ponía nombres, le ataba cintitas de distintos colores para identificarlos. Y cuando llegó a la adolescencia, seguía interesada exclusivamente en los batracios. Hasta que un día la madre dijo, basta de estas locuras, y la puso pupila en una escuela de monjas. Y ahí la adolescente se olvidó de todos esos juegos infantiles. Aprendió labores, cocina, a tocar el piano. Y cuando cumplió los 18, volvió al pueblo, con el título oficial de señorita, justo para el casamiento de una prima. Se vistió de verde, el color preferido de ella. Y la madre no perdió la oportunidad de recordarle, es hora de que te busques un marido. Cuando entró a la fiesta, lo vio. No era buen mozo, pero algo de él le atrajo. Y la seducción fue mutua, porque bailaron toda la noche y se siguieron viendo. Pero se encontraban en el lugar preferido de ella, la laguna. Una noche de luna llena le propuso matrimonio. La madre no estaba de acuerdo, porque hubiese preferido un yerno más atractivo, pero a ellos no les importó y se casaron. En la iglesia, en el último asiento, estaba la comadrona, re viejita, y no se cansaba de repetir. Cuando yo la traje al mundo, era fea y flaca como una iguana. A las 6 de la mañana terminó la fiesta. Y los enamorados se fueron a la casa que habían preparado cerca de la laguna, porque ellos no concebían vivir en el pueblo, necesitaban sol, agua para fortalecer su amor. Le habían puesto de nombre a la casita La Cuevita. Se desnudaron, sus cuerpos se unieron y se escucharon los quejidos de ella, de mujer virgen, mezcla de dolor y de placer. Pero se confundieron con el quejido de él, que cada vez se achicaba más, se volvía más frío y más verde. Unos saltitos dejó el lecho nupcial, tragó 2 cascarudos y se perdió en la laguna. Esta es la historia de la hermana Catalina, le comentaba una pupila a otra, que escuchaba atentamente con los ojos desorbitados. Decidió ponerse de monja cuando el marido la dejó la noche de bodas. Y ahora se ocupa de la huerta, porque no pierde las esperanzas de encontrarlo, quizás algún día, debajo de una calabaza. Este cuento es de Mónica de Bucci, nuestra amiga Mónica de Bucci.
Gracias. Muy bien narrado, ¿eh? Te felicito, me gustó mucho. Es que está El título. La invité a Mónica, pero... Sí, está con Acá nosotros estoy, acá Mónica. estoy. Ahora vamos a hacer algo. Vamos a permitir que Mónica se dé el audio solita, Mónica, y te escuchamos. Aceptá el audio. Ahí está. Y ahí te escuchamos. Bueno, gracias, me gustó. Me llegó un poquito tarde, pero me encantó. Gracias por elegir mi cuento, te agradezco mucho. Me siento muy bien cuando alguien narra mi cuento, porque realmente yo no los escribo para mí y ni sino para que otros los cuenten. Y ya están saliendo unos nuevos cuentos, más chiquitos, pero bellos también. Así que ya pronto se los voy a pasar. ¡Bravo, Mónica! Bueno, otro aplauso para la autora, que la tenemos acá en la sala, nuestra querida Mónica de Bucci. Bravo, gracias. Gracias. Gracias, Raúl. No, gracias a vos. Así que, Silvia, te agradecemos por haber contado este cuento llamado o titulado Iguana, ¿sí? De Mónica de Bucci. Muchas gracias, Silvia de Lanús. Parece que estamos hablando en la radio, ¿no? Silvia de Lanús, de la ciudad en la que yo nací. Bueno, vamos a volver a silenciar los micrófonos y le voy a dar ahora sí el micrófono al próximo narrador, ¿sí? Nos vamos hasta el barrio porteño de Mataderos y desde allí tendremos el gusto de escuchar a Jorge Potenza. Así que bienvenido, Jorge. Hola, buenas tardes a todos y gracias por estar. Ese día estábamos sentados el padre Gau, el turco Abraham, uno que yo no lo conocía, Donato y yo. El padre Gau, que era el párroco del barrio, contaba historias de boxeo, porque él había sido boxeador profesional. Era muy buen hombre, pero se cansó de tanto contar y dijo: siempre soy yo el que habla, viejo. Donato, ¿por qué no hablas vos? Donato era italiano. Él había venido muy chiquitito con el papá don Antonio y la mamá doña Josefa y sus hermanos. Tuvo una infancia muy difícil. Desde muy chiquitito tuvo que estudiar y trabajar. Ya cuando terminó el colegio primario, se dedicó enteramente al trabajo. El único vicio que él tenía era, terminaba de trabajar y se iba para el club argentino que quedaba a la vuelta de la casa. A él lo apasionaba el boxeo, iba a entrenar porque era su sueño. Don Antonio no quería que lo hiciera, pero doña Josefa lo cubría, como son la mayoría de las mamás. No había nada de malo. Un día llega al club y le dice el entrenador: Donato, tengo una noticia para vos. Vos sabés que en la Federación de Box quedó una vacante para hacer la carrera profesional. Así que vas a tener que pelear con uno que es del Sol de Plata, otro club, que está más o menos con el puntaje tuyo. El que gana se hace profesional y el que no queda amateur. Así que esta semana y la otra vamos a trabajar muchísimo. Se entrenó como nunca. El día de la pelea estaba muy nervioso, pero feliz. Llegó a la casa, tomó una taza de café con leche. Doña Josefa lo agarró de la cara, le dio el bolso y le dio un besito en la frente, como diciéndole: te bendigo, hijo mío. Y se fue al club. Cuando llegó, el club explotaba de gente. Entró al vestuario, se cambió, hizo un poco de guantes de sombra con el entrenador y subió al ring. Tenía que pelear con Lechuga. Le decían Lechuga porque era el hijo del verdurero del barrio. Se conocían de toda la vida. Él había sido compañero de la escuela. Y empezó la pelea. Primero, segundo, mitad del tercer round. Se estaban castigando los dos, pero por fin consiguió Donato poner su golpe preferido.
Metió el 1-2 y el gancho al hígado. Cuando puso el gancho en el hígado, a Lechuga se le cayó el protector y empezó... Se ahogaba. Claro, estaba sin aire. Y eso era lo que quería Donato, porque él decía que el knockout empezaba por abajo. Una vez que lo dejaste sin aire, ya está, es tuyo. Y ahí lo empezó arrinconado contra las cuerdas y le pegaba, le pegaba, le pegaba. Ya estaba por terminar la pelea. El club desesperado. La gente ovacionaba, Donato, Donato. Y sonó la campana. Se salvó Lechuga, pero no se reponía. Cuando va al rincón, el entrenador le dijo, Donato, por favor te lo pido, ni se sentó. Donato, por favor te lo pido, salí a golpear, no esperes que él venga. Te lo pido por favor, ya es tuyo, es tu carrera, Donato. Y así lo hizo. Lo tenía contra las cuerdas, era impresionante. En ese momento, cuando ya estaba por terminar prácticamente la pelea, don Antonio llegó a la casa. Venía más temprano de trabajar. Miró. ¿Tito? Vieja, ¿dónde está Tito? Ma, no sé, querido. Dice, debe estar en la casa de algún amigo. Estará jugando. ¡Mentira! ¡Ah, manalla! ¡Acto grande sinvergüenza! Lo voy a buscar, es seguro que está en los club, con eso de los voceos. Y se fue don Antonio. Allá fue. Entró como una tromba, se llevaba las sillas por delante. Algunos se asustaban, otros se reían. Llegó al ring, subió al ring. Cuando subió, Lechuga y el árbitro lo vieron y entre las cuerdas se escaparon los dos. Donato no tuvo tiempo, así que empezó a correr alrededor y corría. Y don Antonio atrás. En un momento el entrenador le abrió un par de sogas y Donato se coló por ahí y se pudo escapar. Pero don Antonio se bajó y lo seguía. Yo me imagino esa imagen, ¿no? Él en cuero, pantaloncito corto y con 2 guantes de boxeo puestos. Nunca supe cómo terminó la historia. Sí sé que él perdió por abandono. Donato. Igual, la verdad, yo con él tuve posibilidades de disfrutar muchísimo del boxeo. Me llevaba los viernes a la Federación de Box y cuando terminaba la jornada me llevaba a comer pizza a las cuartetas. Él pedía una de anchoas con un porrón de cerveza y a mí me compraba una de doble mozzarella con una porción de fainá y la gaseosa. Y los días miércoles veíamos todo veíamos, entre las sogas en Canal 9. Donato. Recuerden este nombre, ¿eh? Donato Antonio Potenza, mi papá. Jorge. ¡Vamos, qué lindo! Jorge. Vamos, Jorgito, muy bien. Genio. Muy bien. Genio. Muchas gracias. Jorge, te pedimos que te actives vos mismo el audio, así nos contás un poquito de este cuento, ¿sí? Cómo no, gracias a todos. Bueno, este cuento lo escribí yo y es una historia real de mi papá. Así que lo quería compartir con ustedes y con vos, Raúl. Vos sabés cómo te aprecio como profe y bueno, me parece que era el lugar ideal porque es para sentirnos cerca. Y yo cuando lo nombro a mi papá me siento muy cerca de él. Bueno, así que muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge, por compartir este cuento cuyo título es Donato también, y agradecemos también que vimos que hay algunos parientes acá escuchando esta historia, y gracias por compartirla con la familia de los cuentos también. Muchas gracias, Jorge.
Bueno, y llegamos así a la última de las narradoras programadas para este día. Yo le voy a dar el audio, pero la voy a presentar porque la conozco hace muchísimos años, me ha contado su vida. Bueno, les puedo contar que artísticamente decimos de ella que es bailarina folclórica, es coplera, es narradora oral y nos va a deleitar. La segunda es la vencida, ¿no? Porque otra vez estuvo invitada y no pudimos con la tecnología, pero felizmente hoy tenemos con todos nosotros a la querida Marta del Rosario Milicay. Así que somos todos oídos para la última historia. Presentación. Bueno, ahora me voy. Ángel Soriano. Ángel Soriano era el maquinista del Teatro Nacional. Por aquellos años, en la década del 60, esa era la catedral de la revista porteña. Él era el maquinista, era artesanal. Y él era el que en sus manos estaba ese cielo cuajado de estrellas que estaba al fondo del escenario. Toda su vida trabajó ahí. Y él estaba embelesado entre esos cuerpos de mujeres desnudas y solamente estaba el follaje de las plumas que las cubrían. Él tenía que tener cuidado porque se distraía un poco mirándolas. Pero él tenía un secreto. Él quería ser una de esas vedettes para poder bajar por la escalera rutilante, cubierto de plumas. Pero se tenía que cuidar precisamente por los accidentes. Y le pasó. Un día se descuidó, se cayó, se quebró 2 vértebras y quedó rengo y un poco jorobado. Ya no podía trabajar más ahí como utilero. Pero el director del teatro le permitía estar entre cajas, sin goce de sueldo, pero con goce de miradas, que no es poca cosa. Claro que el nuevo utilero no lo podía ver y lo confinó ahí en el sótano de utilería para que no salga. Una noche de estreno, Ángel Caído, que le decían ahí después de la caída, entró al camarín de la primera vedette. Le robó el traje de plumas más espectacular y sobre todo esos zapatos taco aguja altísimos que él soñaba cuando las veía bajar por la escalera rutilante. Estuvo en el camarín varias horas, se desnudó y empezó a vestirse. Se cubrió su cuerpo deformado de purpurina. En sus pequeños pezones pegó lentejuelas. Después se colocó la tanguita pequeña, el arnés tan pesado que llevan esas plumas. Los zapatos taco aguja y subió hasta lo más alto del escenario. Y se quedó ahí, agachado, temblando, emocionado, que abrieran el telón. Abre el telón y la abertura triunfal que empieza la orquesta a tocarla. Y Ángel se tira al escenario. La gente de la platea empezó a gritar desesperada, pero él, antes de caer al piso, estiró sus brazos. Su cuerpo se empezó a elongar y empezó a moverlos como alas, suavemente todas las plumas. Voló por el escenario
siguió planeando hacia la platea. El público lloraba, gritaba, aplaudía. Planeó hasta la lámpara principal. Y así planeando, voló suavemente hasta lo alto de la escalera rutilante. Posó suavemente sus pies dentro de esos zapatos taco aguja que él tanto quería y abrió sus brazos. Y se quedó allí como un hermafrodita crucificado. Cerraron el telón y todos fueron a verlo. Y Ángel Soriano estaba muerto en el piso y sonriendo. Su cuerpo brillaba. Ese cuerpo que estaba rodeado de plumas brillaba por la purpurina y las lentejuelas. Y habían desaparecido de él todas sus deformidades. ¡Grande! No, pero está lindo. El otro también estuvo bueno. Me encantó. Bueno, Marta, ahí te estoy dando el audio nuevamente para que nos cuentes, por favor, el título y el autor del cuento que compartiste. Este hermoso cuento es de Jorge Díaz. Yo lo situé en el Teatro Nacional, que me hizo acordar cuando Jorge comentó que él iba a las cuartetas. A mí me llevaban de chiquita también a las cuartetas. Y el Teatro Nacional está ahí a pocos metros. Y yo lo situé en Buenos Aires. Y es un cuento que a mí, yo estoy enamorada de Ángel Soriano, de esa maravillosa historia. Un cuento de Jorge Díaz, ¿no? De este escritor chileno que escribe estas historias tan bonitas. Marta, muchas gracias por compartir también esta historia, por cerrar. Gracias a vos. Gracias. Está bueno, sea contar así, por la pantallita. Bien, lo logramos hoy, Marta, del barrio porteño de Caballito para el mundo hoy, Marta. Espectacular. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, les cuento que tenemos programación para el próximo domingo. No va a ser de cuentos, sino que vamos a escuchar poesía. Así que poesía de tipo narrativa, ¿no? No solamente va a haber 5 invitados, sino que van a ser 7. Así que tendremos el gusto de escuchar a Margot, Alicia Casimir, Adela Cárdenas, Yanina Tornatore, Mario Adrián González, Claudia Clas y Kechi Galucho contando una poesía cada uno. Yo ahora los invito a que preparen el matecito, preparen el té, el café, lo que gusten, y que se conecten a una función que va a estar dirigida por Claudia Ledesma, donde va a haber 9 narradoras contando historias de 9 mujeres. El espectáculo se llama Ellas. Así que teníamos a Claudia aquí en la sala, no sé si todavía está o fue a ensayar. Claudio, te damos el audio para que nos cuentes por qué tenemos que ir a ver Ellas esta tarde. Bueno, porque en Ellas, digamos, este año empezamos a trabajar con este grupo en marzo por Zoom, y bueno, este grupo ha crecido muchísimo. Del primer Zoom que hicimos, que fue únicamente contar cuentos, fue el primer espectáculo de Jorge Díaz, de Testículos Ejemplares, de donde está el cuento que contó Marta Milicay. Este fue el primer espectáculo que hicimos con este grupo. Y en este último espectáculo, después hicieron La Trenza, hicieron Un Pacto de Amor y Vida este año, lo han visto por ahí por Zoom también, pero van a ver el despliegue de este espectáculo de luces, de vestuario y de espacio. Cómo hemos aprendido también en el taller a jugar con estos elementos audiovisuales al servicio del cuento. Van a ver cómo trabajan con distintos vestuarios, ningún cuento es igual con el vestuario, ningún cuento es igual con la luz, y ningún cuento es igual con el espacio. Qué ganas tenemos de ir a ver Ellas. Así que miren, en 20 minutitos... La mayoría de los textos, Raúl, lo escribieron ellas, la mayoría de los textos. También fue un trabajo de que ellas hicieron el guión de los cuentos que van a contar. Qué lindo, hasta la dramaturgia. Excelente, Claudio. Bueno, lo mejor, muchos éxitos con Ellas. Vamos todos para allá en un ratito. Claudio, gracias por estar acompañándonos. Sabemos que tenés que ir a ensayar, a prepararte con las chicas.
Bueno, y a todos nuestros amigos de cada domingo les agradecemos muchísimo, porque realmente sentimos que este ciclo nos acerca, aunque a veces, como con Marta, se nos interponía la tecnología, hoy lo logramos. Bueno, pudimos estar escuchando a Trini, a Graciela, a Jorge, a Silvia, con estas historias que nos regalaron. Voy a dar el audio a todos para que demos un aplauso final a los narradores y nos demos el saludo de cada domingo. Así que muchas gracias y muy felices cuentos para todos. ¡Bravo! Gracias a vos, Raúl, por la invitación. Felicitaciones. ¡Ay, Bueno. qué gusto verte! Sí, igualmente. Qué lindo verlos así a todos, ¿eh? Y Mónica Tocaya, ¿cómo estás? A ver, a Mónica Vita, ahí te doy el audio. Mónica, está el audio, Mónica Vita. Está silenciada, Mónica. No, claro, se le va. Te estoy dando, Moni, pero bueno, no hay caso. Bueno, gracias, Mónica de Bucci, por acompañarnos. Ahí se saludan, Acá. Hola, Moni, ¿qué tal? Bueno, Mónica, gracias por prestarnos siempre tus historias. Qué lindo que los compañeros narradores tomen tus cuentos, Mónica de